Bueno, buenas tardes. Llegamos a la tercera sesión, pero creo que había un grupo de preguntas, ¿no, Daniela? Había unas preguntas que responder que quedaron ayer en el aire. Vamos a ver. A ver, yo tengo aquí anotadas tres preguntas. La primera, de Paola Alzuru, dice, si yo fuera Pedro Infante de Liendo, sigue esa tendencia de incluir elementos populares como el musical, ¿no? Sí, por supuesto, sin duda. Esa novela de Eduardo Liendo que narra la historia de un sujeto que se parte el brazo, se enferma, y entonces era muy afecto a escuchar ranchera y efectivamente entonces involucra, él se cree Pedro Infante en algún punto de la novela y allí por supuesto que hay un conocimiento de la ranchera y de ese personaje icónico de la cultura popular mexicana, sí, sin duda. La otra, de Andrés Bielma, dice, esa tendencia a leer, comprender o querer leer la realidad y la historia venezolana a través de interpretaciones o discursos político-literarios de los autores, tanto de hace décadas como ahora en el presente, podría pensarse como una cierta comodidad, facilidad y responsabilidad, desconocimiento de parte del lector, motivado por un interés de conocer o profundizar realmente los hechos y el desarrollo de la historia venezolana. Bueno, no, yo no podría saber eso porque yo no hago estudios de campo sobre la recepción de los lectores, pero sí podría decir desde el punto de vista técnico de la elaboración de un texto narrativo que cuando los autores son muy bisoños, es decir, cuando son un poco, independientemente de la edad que tengan, porque en esto hay que decir que hay autores que biológicamente ya superan una edad a veces provecta, pero son autores noveles, porque están comenzando. Decía que yo sí podría señalar que hay autores bisoños que no se dan cuenta de que están haciendo una novela porque de pronto piensan que bastan con tener un argumento narrativo y entonces tengo una idea, pero voy a aprovechar de meter estas cosas aquí que me molestan de la política venezolana o de la historia, qué sé yo. Ahí sí podríamos discutir y hacer incluso una lista de novelas que tienen estos defectos. De eso vamos a hablar hoy o mañana o el último día. La última, de Juan Lebrun, me gustaría saber dónde ubicarías la narrativa de Victoria de Estefan. La narrativa de Victoria de Estéfano es una narrativa que comienza en los años 60, publica su primera novela en el año 71, no 70, como algunos manuales indican, El Desolvido, la publicó con el nombre de Victoria Duno, que era el apellido de su marido de ese tiempo. Es una narrativa que comienza siendo una narrativa muy vinculada a la década violenta, a la lucha guerrillera, lo ideológico, pero luego ella se va a ir perfilando como una narradora muy esteticista, es decir, que cuidaba mucho la prosa pero que hacía mucho hincapié en el trabajo con la memoria, en la ruptura de planos narrativos, pero de una manera bastante fluida. Por citar un ejemplo, Juan, a quien conozco, por cierto, en Historias de la marcha a pie, el argumento es muy sencillo, va un personaje caminando de un sitio a otro, pero en ese espacio físico de la caminata va pensando una serie de cosas que le han pasado en su vida y eso le permite saltar de una historia a otra y de un espacio físico a otro mientras llega, creo que se llamaba Bernardo, a la casa de Bernardo. Entonces, efectivamente, la narrativa de Victoria Estefano es una narrativa muy vinculada con la memoria, muy vinculada con la cultura como un valor importante para entender el comportamiento humano y a veces rosa o más bien él rosa lo que hace Miguel Gómez, una narrativa muy erudita, una narrativa donde la música es importante. Entonces yo la ubicaría en una línea narrativa donde pongo también a Miguel Gómez y donde pondría a otros autores del pasado que hacían mucho énfasis en este tipo de narrativa, ¿no? Por ahí la pondría yo. Alguien hizo una pregunta ahora. Paola Alzuru dice, otra preguntita, ¿podría repetir la aclaratoria sobre la fecha de publicación del falso cuaderno de Narciso Espejo? Veo que por lo general ponen el año de publicación en el 52 y el de la recepción del premio en el 53. Claro, porque lo que ocurre con esa fecha es que en el año 1952, ya se los contaba ayer, había
un concurso de novela muy importante que se llamaba Aristides Rojas, y ese año se gana el premio El falso cuaderno de Narciso Espejo, pero la publicación de la novela se verifica en el año 53. Si vamos a hacer, digamos, historiográfico, desde el punto de vista editorial, tenemos que decir que la fecha de publicación es el 53, aunque el 52 fue la fecha en la cual obtuvo el premio. Esa es la aclaración. Bueno, por aquí ya está. Por aquí había otra. Ajá, Samuel. Sí, podría haber alguna relación que usted ve entre los cuentos de Guaramato y tal vez de Horacio Quiroga, y me disculpa que salga de los límites de No, Venezuela, no. pero siento que hay, bueno, un poco parecido con tal vez cuentos de la selva. Bueno, fíjate que en el caso de Guaramato, más bien yo los vincularía con los cuentos que tienen que ver con el realismo mágico, porque en el caso de Horacio Quiroga, Quiroga practicaba, no en toda su narrativa, pero practicaba mucho la literatura fantástica. Es decir, cuando tú lees el cuento de estos tres perros, uno se llama El Cachorrol, pero no recuerdo el título del cuento, el cuento está narrado desde la perspectiva de unos animales. Allí hay un elemento fantástico porque es como el desdoblamiento de la voz, pero a través de un animal, y es fantástico. Ocurre también con el almohadón de plumas, son cuentos propiamente fantásticos. En el caso de Guaramato, no, Guaramato lo que hace es incorporar una pequeña muestra animalesca, por decirlo de algún modo, y él introduce los animales, sobre todo en vecindad, que fue el que cité ayer y que podría verse como que maneja elementos fantásticos. Sí, uno puede decir que hay, como en el realismo mágico, que hay elementos de carácter fantástico, pero no es ese el sentido del relato. Es decir, el sentido del relato no es producir sorpresa en el lector. Ni en los personajes que están actuando en el texto. En este sentido se diferencia muchísimo, porque cuando tú lees Vecindad, tú no te estás asombrando porque hay unos ratones que hablan, y no, tú más bien estás atendiendo lo que quiere el autor, que es ver cómo se comporta una familia humana en unas condiciones muy, muy específicas. Entonces, no lo vincularía directamente con Horacio Quiroga. Nada más. Bueno, entremos pues de lleno en lo que nos convoca el día de hoy. Voy a poner esto aquí para no cansarlos. Este cronómetro, a ver. Blanco. Muy bien. Bueno, llegamos al meridiano del curso. Voy a hablarles hoy justamente del siglo XXI, de la narrativa venezolana del siglo XXI, siempre haciendo la salvedad de que estas son hipótesis de lecturas críticas que uno como investigador lanza y trata de comprobar justamente analizando los materiales. Entonces, claro, lo que voy a decir en estos 3 días tiene que ver con las investigaciones que constantemente vengo haciendo sobre nuestra narrativa, digo nuestra narrativa, refiriéndome a Venezuela, y por supuesto, algunas de esas conclusiones, siempre temporarias, rozan otras apreciaciones de otros colegas críticos que también han trabajado el mismo periodo. Fíjense. Cuando el 6, ayer lo cité, cuando el 6 de diciembre de 1998 Chávez dio ese famoso discurso en el Ateneo de Caracas, él dijo que él estaba allí no representándose a sí mismo, no era un hombre solo, sino que él era parte de una fuerza oscura que venía corriendo por la cultura venezolana desde el fondo de los tiempos. Bueno, esto que parece una invención una frase construida al momento de la emoción, tiene que ver con el hecho de que Hugo Chávez sabía de qué hablaba en el sentido de que para mí él siempre fue un narrador oral. No digo con esto que sea un narrador oral que estudió la literatura oral, no, pero tenía esa capacidad comunicativa de echar cuentos, algunos de los cuales han sido recogidos y están publicados, están en la web, los pueden buscar, los cuentos del arañero, compilados por un par de periodistas cubanos y están publicados allí por una empresa del Estado, creo que por El Perro y la Rana. El hecho es que esa fuerza oscura
sí aparece de verdad en la literatura venezolana y que uno la puede ir viendo cómo puntúa en algunos momentos particulares de nuestra narrativa. Al punto de que el propio Hugo Chávez, cuando comenzó su mandato, estamos hablando ya del año 99, en esos primeros días y en esos primeros meses de su gestión, Hugo Chávez hacía mucha referencia, ya la había hecho incluso cuando lo entrevistaron en Yare, cuando estaba preso en una prisión después de los golpes de Estado, él siempre hacía mención a un viejo guerrillero venezolano llamado Maizanta, del cual hay novelas y hay historias hechas, literatura, que él tenía, por supuesto, en la cabeza como buen llanero. A veces cuando yo leo los cuentos del arañero por buscando cosas de la cultura venezolana, parece que estuviese escuchando a Pajarote, el personaje de la novela de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara. El hecho es que, efectivamente, él decía que tenía un vínculo con Maizanta. Y hay una novela publicada en el año 74 de José León Tapia, un barinés como Hugo Chávez, que se llama Maizanta, el último hombre a caballo. Chávez quería como parangonarse y por allí decía estas cosas, que yo vengo de una fuerza oscura. Maizanta era un guerrillero de finales del siglo XIX, principios del XX, que efectivamente tenía una condición de carácter ideológico social, es decir, creía que había que luchar por las masas desposeídas, pero ese no es el tema. El hecho es que cuando Chávez se ponía a hablar y decir estas cosas, si hay una línea, esa línea no solamente toca a Maizanta, sino que toca, por ejemplo, la novela de la cual hablamos ayer, la novela de 1931, Arturo Uslar Pietri, en el personaje específicamente de Presentación Campos, que Presentación Campos se transforma de algún modo en una fuerza oscura, maligna, que destruye la casa, quema la casa de sus amos, viola a la dueña de la casa y sale al campo. Y cuando está en medio del campo ve que viene una cuadrilla de soldados y resulta que estos soldados son soldados realistas y él se enrola allí y pues él entra en la lucha de la independencia, pero a favor del bando de los realistas. Eso pasó muchas veces. Eso es lo mismo que ocurre en otras manifestaciones literarias, narrativas venezolanas, pero en las montoneras del siglo XIX, como en este caso. Esa figura oscura, maligna, aparece en un cuento, por ejemplo, uno de los cuentos también más leídos quizá de Rufino Blanco Fombona, que se llama El Catire, donde hay un personaje malo, maligno, que sin explicación alguna se vuelve un poco el malsano conductor de un burro, de un pobre asno que lo enloquece y hace que el asno muera ahogado en un río, pero sin ninguna explicación etiológica. Bueno, esta idea ha entrado con mucha fuerza en la narrativa venezolana, la recoge Rufino Blanco Fombona allí, aparece en la figura de Presentación Campo, podríamos decir que aparece de algún modo en la figura de El Brujeador, que es el personaje de la novela de Gallegos, Doña Bárbara, y así va apareciendo en Bobes el Urogallo, que cité ayer. Bobes es una manifestación de un hombre besánico que hacía las cosas casi que por venganza e incluso aparece en algunas novelas que hablan de José Antonio Páez, por citar un caso. Traigo esto a colación porque en efecto, a partir de ese momento, de ese discurso, el país empieza a cambiar. Primero había y la narrativa, por supuesto, porque todo esto que estoy diciendo aparece reflejado en la narrativa. El país había entrado en un nuevo tiempo, sin saberlo quizá o sabiéndolo de algún modo, porque llega a la presidencia un outsider de la República y empieza a cambiar el país. La narrativa, ya dije que la narrativa de los años 90 era una narrativa que estaba buscando como un asidero, que había muchas producciones y varios registros, pues la narrativa también empezó a retratar de una manera primero bondadosa, pero luego ya a partir de 2001 y sobre todo en el 2002, cuando se produce un golpe de Estado contra Hugo Chávez, allí ya comenzaron a decantarse las aguas y quedó
palmariamente demostrado que el país estaba polarizado. Y esa polarización aparece, por supuesto, en la narrativa. Diré además que la polarización aparece incluso en los estudios literarios venezolanos que se ocupan del género, de la novela y del cuento, porque es que cuando uno revisa todo lo que se ha dicho sobre la narrativa venezolana desde 2001 hasta hoy, descubre asombrosamente o naturalmente que casi todos los textos que se toman como ejemplo para producir hipótesis y lecturas y análisis son textos que vienen de una parcialidad política muy clara. Es decir, los narradores que están en contra de la llegada de la revolución bolivariana. Muy pocos, muy pocos tocan lo que ocurre en el lado de producción del Estado, porque tienen mecanismos de producción. El chavismo absorbió, asumió la producción de Monte Ávila, de Fundarte, creó una fundación llamada El Perro y la Rana, donde publican mucha literatura, sí, a veces muy proselitista, casi siempre muy proselitista, pero también hay autores allí que son interesantes. Algunos venían de generaciones, para utilizar tentativamente el término generación, de generaciones anteriores, como Luis Brito García, como un gran escritor, Luis Brito, como otro gran escritor, hay que decirlo, Armando José Sequera. Y algunos otros que también, porque han publicado mucho, tienen, tienen ciertos altibajos en su producción, como Gabriel Jiménez Emán. Y ayer yo citaba en algún momento a Wilfredo Machado. Esos son autores que están allí. Pero curiosamente, esos autores se cuidan mucho de introducir en sus obras ficcionales, hasta donde llevo leído, se cuidan mucho de hacer odas, elogios, apología de la revolución. Lo hacen públicamente en alguna entrevista, en alguna participación pública, pero cuando usted revisa, por ejemplo, la narrativa, no la crónica ni las intervenciones periodísticas, la narrativa de Luis Brito, se percata de que Luis Brito García, que ya les dije, fue un autor que en la década del 70 fue muy importante y que marcó, desde mi hipótesis de lectura, marcó esa década. Él no hace referencia a nada de esto. Diré más, ya con el chavismo en pleno proceso de cambio en Venezuela, la editorial privada Seis Barral Alfaguara le publicó una novela que se llama Pirata, que es el resultado de una intensa y voluminosa investigación que Luis Brito hizo sobre los piratas que pasaron por Venezuela, los que atacaron Maracaibo, La Guaira, estos piratas que se metieron incluso a robar en varios puertos venezolanos. Esa novela fue publicada por una editorial privada. ¿Y por qué digo esto de privada? Porque mucha de la narrativa venezolana del siglo XXI ha sido publicada básicamente, digamos, la que más se ha estudiado por editoriales privadas, no por editoriales del Estado. No es que no es que el Estado haya marcado, y esto lo digo con conocimiento de causa y con mucha responsabilidad, porque sé que hay gente escuchándome en Venezuela. No es que el Estado no pusiera a algunos autores cortapisas, pero puede que sí. Yo no tengo insumos, no tengo pruebas de que eso haya ocurrido. En el caso personal, yo que nunca hice votos por la Revolución Bolivariana. Nunca voté por Hugo Chávez, no tengo por qué negarlo. La gente sabe que siempre he sido del otro lado, pero también, como siempre digo, por la literatura venezolana, yo hago lo que sea, y si me tengo que reunir con el enemigo, voy y hablo, si de eso depende la publicación de un libro que considero importante. No tengo ningún problema, porque todos somos venezolanos y en el fondo muchos de los personeros, para utilizar esa palabra, que están en el gobierno, algunos son conocidos o estudiaron contigo o tú les diste clase. Y entonces, claro, eso permite que haya cierta fluidez
siempre que no hables de cosas políticas, que es lo que yo suelo hacer cuando me reúno con mis amigos de aquel lado, de aquella orilla del río. Entonces, yo puedo decir que a mí me publicó, el Estado me publicó libros, me ha publicado libros, pero también, no solamente a mí, a gente que es declaradamente y cabalmente antichavista, que lo dice públicamente y están publicados por el Estado. O sea que no ha habido, según mi percepción, mi experiencia, no ha habido realmente una política de evitar, más bien, a veces intentan ganarte y te llaman y te dicen, oye, como uno es así, colaboracionista o mediador, como quieran llamarlo, te dicen, mire, estos días me llamó uno pidiéndome si podía hacerme una foto con un libro desde aquí de Madrid, con un libro de la Biblioteca de Ayacucho. Y le dije, ahorita no tengo tiempo, pero lo pensaré. Claro que no la mandé la foto, pero no tenía por qué decirle, no, no lo haré. Ahora se enterará, si está pegado por allí, se enterará. Pero uno tiene formas de hacer las cosas. Yo nunca, insisto, he tenido y he investigado el asunto a nivel incluso a nivel así personal, de cómo sea la gente. No tengo pruebas de que el Estado le haya dicho alguno que esté pegado y tenga pruebas que lo diga y yo lo asumiré o que me haga una pregunta y ahí discutiremos. Yo no tengo pruebas de que eso haya ocurrido. Es más, y perdonen el tono personal, yo cuando fui a publicar con Monte Ávila, me llamó el director de Monte Ávila de ese momento y me dijo que quería, que si tenía algo para publicar, que había una antología que yo había hecho y que querían publicarla allí. Y yo lo primero que le dije era Carlos Noguera, que ya falleció. Le dije, Carlos, como éramos tocayo, le dije, tocayo, tú sabes qué, cuál es mi posición. Y él me respondió, lo recuerdo, ¿quién está hablando de eso? ¿Quieres publicar la antología? Sí, y me pagaron, dicho sea de paso. Me pagaron un dinero allí como derecho de autor. El hecho es que sí ha habido muchísimo, ¿sí? Autores que se niegan a publicar con las editoriales del Estado y están en su derecho, es legítimo, es verdad que es legítimo. Eso sí, sí sé que ha ocurrido porque conozco casos puntuales. Pero lo más curioso es que incluso los contradictores más cabales desde el punto de vista de la narrativa del Estado, que han publicado en editoriales privadas, a veces tú consigues sus libros en las librerías, en la cadena de librerías del sur del Estado venezolano, porque yo los he conseguido. Aquí no tengo pruebas, las dejé en Caracas, pero yo tengo fotos del año 20, del año 19, como ya existían los celulares, de fotos de libros de antichavistas furibundos vendidos en la librería del Estado. ¿Qué piensa uno? Que eso no revisan nada, que compran eso por lote, que el censor, si hay, no lo sé, no hizo bien el trabajo. Pero esa porosidad se da. Digo esto porque uno no observa la misma porosidad a veces en los trabajos críticos, sino que tú te das cuenta de que hay, y eso también es legítimo, hay una proclividad de estudiar básicamente los narradores que pertenecen a digamos, una bandería política, aunque no tengan carnet del partido ni nada, pero tienen una posición respecto de lo que es la libertad, la democracia y que publican en editoriales privadas. Pero del otro lado, hay muy pocos colegas que se atreven no sé por qué, bueno, será cosa ideológica, evidentemente, pero no los hay. A mí me gusta ver qué hay de lado y lado, porque creo que en el futuro, tendremos un futuro alguna vez, en el futuro a lo mejor los investigadores posteriores dirán, bueno, vamos a ver qué pasaba aquí. Y a lo mejor se topan con cosas interesantes, como me ha pasado a mí con algunas cosas que he descubierto de ese lado. Eso no quiere decir que uno esté luego haciéndole propaganda a los autores, porque también creo que ha perjudicado a muchos autores que son, evidentemente, parciales del Estado, del gobierno venezolano, los ha perjudicado en su valoración, porque claro, la gente está también en su derecho de decir, yo no voy a trabajar porque está colaborando y haciendo este trabajo que ha acabado con lo que era la Venezuela que nosotros conocimos. Dicho esto, ¿verdad? Lo de que Chávez era un narrador oral, que tenía un vínculo con ciertas tradiciones llaneras y hablaba mucho de Maíz Santa, él luego va a ir cambiando en el transcurso del tiempo.
y de haber dicho justamente esto, una de las cosas que puso a circular Hugo Chávez, y aquí sí ya vamos a entrar propiamente en la narrativa que nos interesa, es que Chávez empezó a difundir, y los chavistas, la idea de que el Caracazo, eso que les hablé ayer, que fue esa explosión espontánea de la sociedad cuando aumentaron la gasolina en el año 89, específicamente el 27 de febrero de 1989, el Caracazo dice, decía Hugo Chávez, y muchos lo siguieron, muchos chavistas, que ese era el detonante y ahí comenzaba la revolución bolivariana. Bueno, problemas cronológicos. En el 87 nadie sabía quién era Hugo Chávez, solamente lo sabían los cuarteles y sus amigos que lo veían en esas reuniones clandestinas que hacía en los cuarteles, pero nadie lo conocía. De hecho, yo a veces me pregunto si había una coordinación, por qué no cayó Carlos Andrés en ese momento. Hay un libro, yo sé que hay opiniones encontradas, hay un libro de Thais Peñalver que se llama La conspiración de los 12 golpes, donde ella demuestra o trata de demostrar que efectivamente había una conjura, había algo, pero hasta donde yo he investigado, yo no soy historiador, pero hasta donde yo he investigado para mis asuntos de carácter literario, yo lo viví. Claro, tampoco el hecho de que uno haya vivido un hecho histórico lo legitima a uno, lo autoriza para decir, porque yo lo viví, fue así. No, lo que yo viví fue muy poquito, es donde yo estaba. Pero hasta donde he estudiado no veo la relación. El hecho es que muchos narradores se embarcaron en esa idea de creer que el Caracazo había sido el detonante de lo que luego en el 92 iba a ser el golpe de Estado del 4 de febrero. Y hay novelas y cuentos venezolanos que tienen eso como referencia. El Caracazo como un inicio de la revolución bolivariana. En este sentido, allí empieza, por ejemplo, en la novela de 1995 de Héctor Bujanda, después la novela se llama La Última Vez. Del 2007, perdón, estaba citando la de Balsa, que es del 95, que la voy a mencionar. La novela de 2007, La Última Vez de Héctor Bujanda, es una novela que habla de eso, habla del Caracazo, aparece el Caracazo allí, la explicación es un poco, va por allí, por esa línea. Pero ya en el año 95, Balsa en Después Caracas estaba valorando desde el punto de vista estético lo que habían sido los dos golpes de Estado fallidos del año 92, de febrero y de noviembre. Y también introduce allí el tema del Caracazo, porque fue importante lo que ocurrió desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista literario, incluso todavía hay escritores que siguen narrando esto, porque es que hay una lista larga de narradores venezolanos que han tomado el tema. Jeniter Poleo, por ejemplo, bueno, Héctor Bujanda, Eloy Yagüe, José Balsa. Uno de los primeros fue Argenis Rodríguez, que publicó en el año 90, empezando el 90, febrero, porque ocurrió en febrero. Argenis Rodríguez es un autor incómodo dentro de la tradición literaria venezolana, es un autor que comenzó a escribir en los años 60, estuvo en la guerrilla unos meses y eso le dio salió nimbado de allí, le dio cierta condición de guerrillero testimonial y bueno, hizo una narrativa muy pugnaz contra el sistema. Escribió muchísimo. Bueno, él también tiene una novela que se llama Febrero, pero muchas novelas venezolanas y muchos cuentos hablan de este fenómeno del Caracazo, porque, insisto, comenzó a retrabajarse como, para algunos, no para todos, se empezó a trabajar como la posibilidad de que allí ya había una idea, sobre todo los autores vinculados en un primer momento, porque los hubo, evidentemente, con el chavismo. Si hubo gente, hubo autores que se afiliaron a los vientos oscuros de la fuerza de cambio, de la cual hablaba Hugo Chávez. Muchos autores se montaron en esa idea, en ese riel, si quieren, y luego pasado un tiempo, comenzaron a abandonar el barco o el tren o la fuerza oscura y empezaron a escribir una narrativa incluso contra
las maneras de manejar la cosa pública de la revolución bolivariana. Entonces, el Caracazo aumentó mucha narrativa de ese momento. Y aquí es interesante señalar que también por esa fecha, estamos hablando del 2001, 2002, sí, todavía había como un interés por qué va a ocurrir aquí, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que bueno, que lo que empezamos a ver los venezolanos es que lo que se nos había vendido como un posible cambio nacionalista, porque ese era el primer discurso, se fue transformando paulatinamente en lo que hoy día es, primero en una revolución de carácter vinculada con la revolución cubana y luego ya lo que hoy plenamente hay en Venezuela, que ya saben, no hace falta abundar en eso. Sin embargo, insisto, por esos años, yo recuerdo que hubo un evento en el CELAR, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, y en el panel estaba Nelson Osorio, quien había llegado a Venezuela, fue un gran crítico marxista, un gran crítico, yo aprendí mucho de él, yo fui su alumno, no fui su amigo, pero sí estuve en varios cursos con él. Nelson acaba de fallecer, por cierto, hace como 2 meses, creo en Chile. Él llegó a Venezuela en esta hornada de intelectuales del Cono Sur que arribaron a Venezuela huyendo de sus dictaduras. Él llega a Venezuela, se incorpora a la Universidad Central de Venezuela y pues vivió mucho tiempo en el país. Hizo estudios interesantes sobre la vanguardia, por ejemplo, compiló algunos trabajos de escritores un poco olvidados y trabajó en un diccionario que se publicó en 3 tomos que se llama el DELAL, el Diccionario de Literatura Latinoamericana, que se publicó, por supuesto, en Venezuela y estuvo más o menos vinculado, pero no directamente, pero sí hizo algunos trabajos para la Biblioteca Ayacucho. En esa reunión era una discusión sobre la narrativa. Estaban sentados, yo estaba de público. Estaban sentados en el panel, bueno, Nelson Osorio, estaba el fallecido Orlando Chirinos, que fue un escritor importante, que también se vinculó con el chavismo, estaba Eloy Yagüe, estaba Ángel Infante en el panel, y yo recuerdo que en ese momento Nelson Osorio, y eso causó un pequeño revuelo en la sala, dijo, ahora sí es verdad que la literatura venezolana va a empezar a ser leída y escuchada y editada en el mundo. Pero no lo decía por la calidad supuesta de la literatura, sino porque teníamos una revolución en marcha. Ya Chávez había dicho que era una revolución bolivariana la que se estaba haciendo. Esto es muy curioso porque comienza entonces a hablarse y no sé si se podría hablar hoy día de una suerte de nueva república de las letras, no lo sé, en Venezuela, evidentemente, porque desde ese momento luego vino el golpe, porque Chávez empezó a tomar medidas bastante drásticas que modificaron todo el estamento de gobierno y todo lo que era la estructura del sistema democrático con todas sus imperfecciones, con los poderes divididos. Bueno, eso fue derruyéndose poco a poco. Y por supuesto, se polarizó el país y hubo una famosa marcha, la gente empezó a salir a la calle. En el 2001 hubo una toma en la sala del rectorado de la Universidad Central de Venezuela, unos tomistas a favor del chavismo porque querían hacer una asamblea constituyente en la universidad. Bueno, tomaron la asamblea unos días allí hasta que lograron salir. Y luego, pues el país estaba muy enardecido desde el punto de vista social. La gente salía a la calle, se unió la patronal con los sindicatos de obreros, bueno, y hubo una marcha muy famosa, que fue la famosa marcha de abril del 2002, y que derivó en un golpe de Estado contra Hugo Chávez, pero Chávez volvió a las 48 horas, y allí comienza en el 2002, comienza a verse más claramente la situación que estábamos viviendo. Y la narrativa, por supuesto, que ya venía algunos hablando del Caracazo y qué sé yo,
ya comienza a revelar marcas de esa misma polarización. De hecho, allí comienza en el año 2002 una incipiente diáspora que se va a incrementar. Digo diáspora porque es uno de los temas que se maneja hoy día en los estudios literarios sobre la literatura venezolana, porque efectivamente leía esta mañana que ya somos casi 9 millones los que hemos salido de Venezuela. Esos son dos Costa Ricas o dos El Salvador, por lo menos. O sea, es un montón de gente. En fin, empieza esa pequeña diáspora, pero la narrativa empieza a revelar cosas. Por ejemplo, yo les decía ayer que la novela Cayetania de 1992 de Israel Centeno es una novela donde tú te das cuenta que los ideales de los años 60 en la novela ocurre en el oeste de Caracas, en una zona populosa, y allí esos personajes habían pertenecido a células guerrilleras urbanas o habían tenido simpatía por esto en la época de los 60, en la época violenta, cuando se intentaba cambiar el sistema político del país. Y entonces ellos derivaron, se convirtieron, pasaron de ser unos operadores políticos de defensa de las ideas marxistas, se convirtieron en vendedores de droga en el barrio. En el barrio, en Cayetania se cuenta eso. Y había una chica llamada Tania que vivía en una calle, entonces por eso la novela se llama Cayetania, porque es la calle donde vivía Tania. En fin, eso está allí. ¿Qué ocurre? Que bueno, el mismo Centeno luego, en un libro siguiente, después de Cayetania, un libro de cuentos que se llama El rabo del diablo y otros relatos, allí hay tres cuentos que tienen como personaje principal al mismo protagonista de Cayetania que se nombraba como el coronel, porque era hijo de un coronel que había participado en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y que esa dictadura, al papá del coronel, le había dado plata y él había comprado una quinta en La Guaira, que es la parte del mar de Caracas. Todavía no existía el estado, existía el mar, pero el estado de La Guaira no se llamaba el estado de La Guaira, sino que se llamaba La Guaira. Uno iba a La Guaira a la playa. Bueno, ese coronel, que es el que ahí cambia a un personaje que tenía ideas revolucionarias, marxistas, empieza a tratar de ver cómo se rebusca él y otros. Rebuscar en Venezuela es buscarse, como dicen aquí, buscarse la vida. Bueno, cómo se rebusca él, dinero, pero bueno, abandona esas ideas y bueno, venden drogas y trapichean y qué sé yo. Bueno, aparece luego en otros cuentos. En esos cuentos, en tres cuentos de allí, aparece siempre con la misma imagen. Luego, y Centeno, que de algún modo en esa novela, en Cayetania, uno puede mirar que hay, sí, hay como una nostalgia por la pérdida de ciertos valores que buscaban un cambio en la sociedad. Luego el propio Centeno, 10 años después, en el 2002 publica una novela que le trajo algunos problemas que lo llevaron luego al exilio. Publica El Complot, que es una novela donde los protagonistas, o uno de los protagonistas, que se llama Salvador, creo, intenta matar a un presidente de un país. Evidentemente, no se nombra directamente el país, pero se sabe por alusiones, por los personajes que aparecen operadores políticos de la Venezuela de ese momento, en lugar de llamarse, no sé, Carlos Lares, se llama Carlos Ares, o sea, cosas así, ¿no? Y uno se da cuenta, pero además es obvio que la novela era como un anhelo, que estaba allí, como que estaba allí, porque el golpe del 2002, la novela apareció en el 2002, sí, fue muy confuso y el país pues entró en una espiral que todavía no se ha detenido, según mi perspectiva. Bueno, esa novela, El Complot, revela un cambio brutal, porque en la novela no es que señala que el presidente que quieren matar es que es un anárquico o que no está cumpliendo con las bondades de lo marxista. No, es que una suerte de adjuración sutil de esas ideas que después va a volver a aparecer esa adjuración, no en Centeno, sino en uno de los narradores venezolanos más queridos por todos nosotros, murió hace poco, que es Eduardo Liendo. Eduardo Liendo publica una novela que se llama El último fantasma, donde es también
suerte de mea culpa, de adjuración de esas ideas de izquierda que lo llevaron a él, al autor concreto, Eduardo Liendo, primero a la cárcel y después al exilio en los años 60. Y bueno, luego vuelve al país, se convierte en un autor importante a partir de 1973, cuando publica El mago de la cara de vidrio y con toda la narrativa que luego publicó, pero él también hace un mea culpa, pero ya bastante tardíamente. Digo esto porque las tornas cambian, comienza a verse definidamente y con mucha claridad que el país y la narrativa está revelando lo que está ocurriendo, pues. Y eso puede ser un problema, puede ser una necesidad, evidentemente, de los narradores. Los narradores escriben lo que les venga en gana, tienen la libertad de hacerlo, así funciona la literatura, pero a veces se puede rozar la caricatura o se puede rozar la mera y palmaria denuncia que termina dando al traste con la parte estética que, lo dije al principio de estas sesiones, tengo yo como un valor importante para el funcionamiento de la literatura y de la narrativa en particular. Probablemente yo me equivoque y la noción de cambio de literatura diga que no, eso ahora no se toma en cuenta, profesor Sandoval, ahora son otras cosas el tema, pero bueno, estas son mis herramientas y yo estoy exponiendo mi hipótesis de lectura del asunto. Probablemente, insisto, algunos dirán, no, pero eso está bien, porque la política también forma parte de la vida, por supuesto, pero una novela que hable de política antes tiene que ser una novela, ¿no? Digo yo. En fin, el hecho es que, el hecho es que el complot, esto no quiere decir que el complot caiga dentro de lo que más adelante mencionaré como un defecto de algunas piezas literarias, narrativas que se han publicado en el lapso. En el complot ya aparece esto. Entonces, claro, y ya uno se da cuenta de que hay una voluntad de utilizar la narrativa como un vehículo también para denunciar cosas, porque claro, el país fue perdiendo poco a poco, de manera gradual, ciertas libertades en medios de comunicación, periódicos, y entonces quedaba curiosamente la literatura que casi nadie tocaba porque a lo mejor pensaban que eso, bueno, eso no iba a causar tanta repercusión porque la gente no suele leer mucho. No lo sé. Hay trabajos sobre eso, por cierto, en Venezuela, sobre lo que la gente lee y cómo lo lee. Y en este sentido, me permito introducir otro elemento, y es que por esos años, 2002, 2003, 2004, cuando Chávez retorna después de aquel fallido golpe de Estado, comienza a aparecer mucho material periodístico, histórico, sociológico, que trata de explicar lo que está ocurriendo en el país. ¿Por qué llegamos a esa situación? ¿Por qué la gente votó democráticamente por Hugo Chávez y cambió el país? ¿Por qué llegamos a eso? Entonces empieza a aparecer una miriada de textos y se empiezan a publicar también viejos trabajos que hablaban del culto a Bolívar. Por ejemplo, en el año 80, 1980, el historiador Germán Carrera Damas publicó un libro que se llama El culto a Bolívar, donde estudiaba cómo el culto a Bolívar había marcado, así como nos marcó el petróleo, había marcado el imaginario venezolano. Y ese libro se volvió a publicar en este contexto y se publicaron otros libros e incluso se publicaron otros libros de narrativa, se republicaron y se comienza a hablar de un boom, de un boom de la narrativa. ¿Por qué? Porque coincide el inicio del nuevo milenio, coincide con la floración, con la aparición de una cohorte que no estaba integrada como grupo de nuevos autores, autores que habían nacido hacia los años 80 o incluso 70 y que ahora ya están copando de algún modo el horizonte de producción en conjunto con los autores que ya estaban plenamente identificados como tales, es decir, que eran autores ya del establishment, que eran ya de la tribu literaria. Comienza a aparecer un grupo de autores que comienzan a publicar en esos años gracias a la apertura
de varias editoriales privadas que comenzaron a darle cabida. Primero empezaron por estos trabajos periodísticos, por el ensayo, por estudios históricos republicados e incluso pensarían, digo yo, no sé, aquí pensando como editor, que vieron un filón allí y entonces empezaron a publicar, vamos a publicar también narrativa, a ver qué pasa. Y sí, publicaron mucha narrativa. Random House, por ejemplo, Mondadori publicó mucho autor joven de ese periodo, pero también rescató obras como por ejemplo la novela El Desolvido de Victoria de Stefano, que mencionamos al principio a propósito de una pregunta. Se republica con el nombre ya de Victoria de Stefano, El Desolvido. Se republican algunos cuentos de Milagros Socorro, se republica ya en el caso del ensayo dije El culto a Bolívar y muchas obras que trataban de explicar, en el caso de la historia y de la sociología, lo que estaba pasando. La narrativa, entonces, alcanza como a ser más visible, porque es la época donde se publica, bueno, hay que decir que Monte Ávila, Editores del Estado, tenía, todavía lo tiene, un concurso que se llama el concurso para autores inéditos, que era como el trampolín que utilizaban todos los jóvenes autores para publicar sus primeros trabajos. De allí salieron muchos, de allí salí yo como ensayista, aunque yo no soy ensayista, yo hago crítica, pero yo concursé hace muchos años y salí en ese premio. En ese premio daban como cinco, tomaban 5 libros ganadores y los publicaban. Entonces tú empezabas tu andadura como escritor. Bueno, ese concurso permitió, todavía existe, pero en esa época permitió salir a esa cohorte de primeros escritores que después terminaron siendo absorbidos o captados o fichados por las editoriales privadas. Me refiero a Gabriel Payares, a Rodrigo Blanco Calderón, a Carlos Villarino, a Carlos Ávila, a Enza García Arreaza, Carolina Lozada, Crinaver, no sé, irán saliendo en la medida en que vaya desarrollando estos 3 días sobre este periodo particular. De ahí salieron muchos, algunos de esos concursos y después entraron en las editoriales que empezaron a publicar, las privadas. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es importante? Porque es que antes, recuerden que en los 90 les dije que el Estado era el que apadrinaba la publicación de obras literarias. Y el Estado entró en crisis debido a la década de los 90 que cayó como un hueco el país y desaparecieron las grandes inversiones para la cultura y empezaron a aparecer las pequeñas editoriales alternativas también financiadas, pero por el Estado, pero por pequeñas bolsas de trabajo. Entonces, claro, a uno le sorprende esto porque durante muchos años, no es que no existían editoriales privadas en Venezuela en la época de mayor esplendor de Monte Ávila, de Fundarte, existían, pero solían publicar trabajos más bien históricos, trabajos periodísticos y a veces trabajos que tenían que ver con la discusión de lo que era el país o de lo que es el país, pero eran editoriales que publicaban mucho, como la editorial Fuentes, por ejemplo, o la editorial Centauro de José Agustín Catalá, que publicaban otro tipo de libros, a veces problemáticos digo para el establishment venezolano político, pero bueno, pero publicaban y no pasaba nada. Pero no había muchas editoriales que se dedicaran a la publicación, privadas, a la literatura, había pocas. Era ocasionalmente aparecía un libro en Grijalbo salvo los casos muy puntuales, como el caso que le citaba ayer de Francisco Herrera Luque, que a él lo publicaba Pomaire, y claro, pero primero, creo que la primera edición de Boves, si mal no recuerdo, creo que fue en la editorial Fuentes, no recuerdo, pero luego, cuando se convierte en un autor muy leído, ya una editorial privada lo capturó. De hecho, se publicó en España, varios títulos de él se publicaron en España. Entonces, en este momento, 2002, por allí, se habla de un boom narrativo porque Random House, sobre todo Mondadori, comenzó a publicar muchos autores y también otras editoriales privadas que comenzaron a surgir, que no eran tan potentes, no eran transnacionales, que eran más bien locales, pero empezaron a aparecer y a publicar narrativa. Y entonces sí, se hablaba de un boom de la narrativa venezolana y no
yo estoy convencido, y lo he dicho muchas veces, lo he escrito, no hubo un boom narrativo. Lo que hubo fue un boom editorial. Un boom editorial que mientras entraba la plata porque también el Estado se montó en esa, y el Estado incluso llegó a sacar una colección, El perro y la rana, que se llamaba Un libro por día. Y entonces tenían el plan de publicar un libro diario de narrativa, de crónica, de lo que fuese, de no sé, de 80, 100 páginas, y entonces en el año, imagínense, iban a publicar 365 títulos en esa colección, aparte de las otras colecciones que ya tenían. Aparte de Monte Ávila, que ya estaba también controlada por el Estado, de Fundarte, también ellos se pusieron a publicar autores, a veces sin pagar derechos de autor, porque estaban en el fondo de Monte Ávila y los publicaban ya, porque consideraban bueno, que la revolución eliminaba el derecho de autor porque todo es de todos, ¿no? Según esta perspectiva. El hecho es que eso duró como entre el 2003 y el 2006, 2007, cuidado, hasta el 2010 más o menos, cuando la plata se fue agotando, cuando las editoriales transnacionales, debido al control de cambio, no podían sacar el dinero de las ventas porque no tenían esa masa de bolívares y no la podían sacar porque el control de cambio no se los permitía. Y entonces se acabó el boom. Y tú conseguías en cualquier saldo de carga, había dos muy famosos. Los que están escuchando en Venezuela dirán, sí, yo fui, yo compré allí. Había uno muy famoso en la entrada del Boulevard de Sabana Grande, que era una pequeña tienda de libros que pertenecía a una cadena mayor, donde tú conseguías libros por kilos. Claro, no los comprabas por kilos, pero si tú llevabas, no sé, 100 bolívares, te podías ir con una bolsa de libros de Mondadori. Ahí estaba toda la narrativa del famoso boom. Ahí. Y no solamente eso, sino que conseguías narrativa, porque las transnacionales suelen publicar en algunos países o en otros países en imprentas locales, y entonces ahí conseguías libros de autores importantes de América Latina, allí publicados en Venezuela, la misma carátula, el mismo papel, el mismo punto de letra, pero publicados en Venezuela, que se remataban. Y tú conseguías allí muchos títulos, bueno, o los conseguías en el famoso puente de las Fuerzas Armadas, donde te los vendían. Voy a decir una cosa que es doloroso, pero es la realidad, todo hay que decirlo. Tú a veces ibas en los remates tú ibas al remate del puente, y entonces tú comprabas, siempre había oferta, tres libros por 10 bolívares, no sé, o cuatro o cinco por 10. Y si comprabas muchos, te regalaban un libro yo así fue que obtuve mi ejemplar, perdón, yo compré varios libros en el remate, y entonces había un cerro, una columna de El mono aullador de los manglares de Ibsen Martínez, que cité ayer, de Pomaire. Entonces te regalaban un libro. Si comprabas más de tantos libros, te regalaban un mono aullador de los manglares. Y así pasó con mucha literatura. Entonces, claro, tú decías, bueno, ¿qué es esto? Claro, observador del fenómeno empírico. Tú decías, no, no, porque además ocurría algo muy curioso, y es que cuando ibas a un congreso de literatura en Venezuela, los autores que se trabajaban siempre eran los mismos. Es decir, si había un boom, ¿por qué la gente no está leyendo? Sí se leyeron, claro, y los colegas leímos a los nuevos autores. De hecho, estoy aquí esta tarde y mañana y pasado porque voy a hablar de esos autores. Pero no había tal recepción voluminosa de un boom narrativo que te estaba dando de qué hablar. De hecho, de ese boom narrativo no queda mucho autor, porque se fueron del país a buscarse la vida y ya no pudieron seguir escribiendo, o se quedaron en el país y bueno, la situación es muy catastrófica, pero es que ni siquiera algunos, salvo ejemplos muy puntuales como el caso de Rodrigo Blanco Calderón, lograron conquistar otros territorios desde el punto de vista editorial. Los que vinieron luego, como el caso de Karina Sainz Borgo y el caso de María Elena Morán, no estuvieron en este periodo en Venezuela haciendo estas cosas. O sea, ni se conocían como narradoras. Eso ocurrió luego.
Digo para diferenciar. Es verdad que algunos de esos autores de el el supuesto boom narrativo, estaba buscando otra palabra, pero era muy dura. El supuesto boom narrativo, algunos siguieron publicando en los países donde están con mucha dificultad, pero lo están haciendo, como el caso de Gabriel Payares, que está en Argentina, por ejemplo, y sigue produciendo y sigue allí luchando por sus cosas. Hay otros autores que salieron en distintas épocas de este lapso, a veces incluso mucho antes de que recrudeciera la diáspora. De eso también mencionaremos algunos casos que no tampoco entran en este juego, ¿no? Como el caso de Gustavo Valle, por ejemplo, que vive en Argentina, o el caso de tres autores que salieron mucho antes de que, vuelvo a repetir la imagen, de que Hugo Chávez sacara la cabeza por la pantalla del televisor, que son Miguel Gómez, Juan Carlos Chirinos y Juan Carlos Méndez Guedes. Son casos distintos de los cuales hablaré y porque además tienen propuestas interesantes. El hecho es que en este panorama así saturado, ¿verdad? Ocurrió un fenómeno curioso. Ya había pasado el golpe del 2002 que aparece retratado en novelas, pero del bando, del otro lado del río, aparece, hay una novela que se llama Félix Suárez, el autor, El día que nos mataron a Chávez, una novelita publicada en una de las editoriales del Estado, de esas pequeñas editoriales que el Estado fue fundando en varias regiones y que quebraron, porque se acabó la plata y bueno, quebraron. Sé de la experiencia de un colega que al principio estaba con, como lo llamaban en esa época, el proceso y administró una de esas imprentas en el oriente del país y nunca pudieron arrancar porque compraron la máquina que era súper moderna, pero le faltó comprar como las dobladoras y entonces nunca la pudieron echar a andar porque la compraron así sin consultar mucho. En fin, esas cosas también pasaban en la democracia representativa. Ojo, no es que ahora tenemos que ver la democracia representativa como un campo de sueños, no, no, pero era perfectible. Y de hecho, muchos de nosotros que hoy día estamos fuera del país, estamos incluso dando clases gracias a las bondades de alguna parte de esa democracia representativa. En fin. Ocurrió entonces un efecto muy curioso. Y es que, claro, de los años 90 todavía se venía leyendo cierta narrativa. Al principio ya más nadie leyó la obra de José Roberto Duque, casi después de Centeno el complot sonaba Centeno, pero mucha gente olvidó a Luis Felipe Castillo, mucha gente olvidó a María Celina Núñez. Mucha gente olvidó a Milton Ordóñez, esos desaparecieron en el tráfago de la vida por razones personales, no lo sé. El hecho es que solo se leía del 90 a Ana Teresa Torres. Ana Teresa Torres es una narradora del 90 porque su primera obra la publicó en 1990, El exilio del tiempo, su primera obra. Entonces ella es una narradora que comienza en el 90 a producir un tipo de novela histórica que ha ido luego derivando hacia otros registros, la ciencia ficción, también la narrativa memorística, y escribió también un ensayo que tuvo mucha repercusión en Venezuela, que es las... La herencia de la tribu. las La herencia de la tribu. Gracias, Daniela, apuntadora. La herencia de la tribu, que tuvo mucha repercusión. Ella era una de las pocas que se leía, es decir, los lectores tenían, del principio del siglo, digamos, los lectores que estaban comenzando a leer, o los que veníamos como lectores, sí se sonaba mucho Ana Teresa Torres y Centeno, y los otros no tanto. Pero ocurrió un fenómeno. En 2004 y aquí comienza a verse cómo se ha instrumentalizado en la narrativa el discurso contra la revolución bolivariana. Decía que del otro lado también mencioné la novela de Félix Suárez, que es pequeñita, El día que nos mataron a Chávez, pero también hay una novela de Carlos Noguera, que fue un autor importante en los 60 y que se vinculó con el chavismo cuando Chávez llega al poder, y él nunca era un esteta de la prosa y un narrador muy potente, pero luego del 2002 publicó una novela, él escribía voluminosamente, una novela que se llama Crónica de los Fuegos Celestes, donde trata ese tema de manera muy puntual. O
sea que del otro lado también había, pero esas novelas, casi la crítica, digamos, que ha trascendido más sobre este periodo, casi no las trabajan. Se consiguen, sí, pero tienes que ir a sitios de muy puntuales del chavismo o pedirla, en fin. Otro día o en una pregunta podemos resolver este asunto sobre la base de lo que yo creo que ocurre. El fenómeno que ocurre, curioso, es que en el 2004, y esto es una manera de uso de la narrativa en este periodo, aparece una novela publicada en México, en una editorial, yo no sé si sigue publicando, que se llamaba Jórale Editores, la novela Falque de Federico Vegas. Falque se publica en el 2004, llegan unos ejemplares a Venezuela. Yo compré mi ejemplar para que vean estas distorsiones, en una librería del Estado, en la librería que originalmente era la librería de Monte Ávila, que queda en el Teresa Carreño, en un complejo cultural. Yo la compré allí. Allí compré yo, vi la novela Falque, vi la foto original de la novela, que era el desembarco de este bote que intentó derrocar a Juan Vicente Gómez. Y después la novela, por eso a veces aparece mal citada. Ustedes van a pensar que yo soy, y sí lo soy, quisquilloso con la fecha. Es que, claro, las fechas son importantes. ¿Por qué? Porque eso te da una perspectiva como más justa de los procesos. No porque ande buscando quién influyó en el otro. No, pero yo creo, siempre he creído que hay que citar debidamente los asuntos. Muchas veces se cita Falque como del 2005, porque ¿qué ocurre? Que en el 2005 fue cuando Random House en Caracas la edita porque tuvo mucha repercusión. Porque cuando se publica en Jórale, llegaron unos pequeños, llegarían, no sé, 3 ejemplares. Uno lo compré yo, los otros dos, no sé quién. Y entonces, claro, la novela empezó a ser como famosa, pero de boca a oído. Y entonces cuando llegó en el 2005, cuando llegó a Random, a Mondadori, ahí sí tuvo mayor repercusión y proyección. Y la novela, ¿verdad? Utiliza algo que después se va a repetir. Claro, después viene como una avalancha de otras publicaciones narrativas. Se va a repetir luego con El pasajero de Truman. ¿Qué es lo que ocurre? El pasajero de Truman es una novela de Francisco Zuñaga. Ocurre que Falque ya había ocurrido el 2002. Sí, esta es una lectura sociológica, si quieren, sí, porque la narrativa venezolana de este periodo está muy apegada, como en algunos momentos del pasado, al contexto social. De hecho, hay algunos cuentos de la narrativa venezolana actual que solamente entiende un venezolano que haya vivido el fenómeno en Caracas, porque es que los autores escriben, algunos, parece que solo para un público venezolano. Eso ocurre. Y hay muchos ejemplos. En fin. Falque cuenta la historia fallida de un bote que compraron unos venezolanos en los años 20, lo compraron en Europa, lo cargaron de armas, consiguieron financiamiento por aquí y por allá y se lanzaron a conquistar, a conquistar el país por el oriente. Fracasó. Ahí estuvo involucrado José Rafael Bocaterra, el escritor, en esa expedición del Falque. También de algún modo estuvo involucrado Rufino Blanco Fombona. Y bueno, llegaron, los pocos que llegaron a Venezuela, bueno, fueron, por supuesto, desmantelados como revolución por el gobierno por la dictadura de Juan Vicente Gómez, pero quedó ese símbolo allí. Falque, de algún modo, es mi lectura. Probablemente sea la lectura de otros colegas. Falque, de algún modo, desde el punto de vista simbólico, mostraba lo que ya el complot de Centeno más directamente había mostrado. Había que acabar con este régimen. Bueno, aquí se muestra cómo fracasa el Falque y uno podría ver que allí en Falque hay una interpretación simbólica de la falta de cohesión, de planeamiento, de una buena ejecución de un plan para acometer, no sé, el derribo de un dictador. La novela se vendió mucho, la novela tuvo mucha repercusión, porque además
la novela se involucra como personaje ficcionalizado Rómulo Gallegos, una supuesta carta que Gallegos le manda a Rafael Vegas, quien había sido uno de los fundadores de un colegio muy famoso en Venezuela, y que además hay como una especie de autoficción, tenía un vínculo con el propio narrador. Y con el autor quizá Federico Vega. Entonces la novela cuenta ese pasaje y muestra esa Venezuela de los años 20 que no pudo lograr el cometido de acabar con un régimen oprobioso. Esa es una posible lectura, esa es mi hipótesis. Que la novela, aparte de, bueno, que tiene detalles interesantes, que te ponen a pensar, hay un pasaje de la historia, una novela histórica, o sea, porque los personajes efectivamente existieron, ¿no? Y están allí, aunque están ficcionalizados. Hay elementos que te atraen, pero una lectura de este tipo es la que yo creo que, insisto, mi hipótesis, es lo que hizo que la novela tuviera esa repercusión. Eso fue en el 2004. Luego, en el 2005, estos fenómenos, se publica una novela que no tiene nada que ver con el asunto de la política, que es la novela La otra isla de Francisco Zuñaga. Una novela ambientada en Margarita y que cuenta la historia de un alemán que aparece muerto, aparentemente asesinado, en una playa de la isla. Y entonces va la mamá a tratar de investigar por qué murió, y cuando llega a Margarita se da cuenta de que para que le expidan un acta de defunción tiene que esperar, no sé, un año, 2 años, porque, bueno, Venezuela, los archivos no funcionan, y ella viene con una mentalidad alemana, creyendo que en 8 días iba a resolver el asunto. La novela cuenta, empieza así, pero cuenta es cómo un universo mm, raigal, vinculado con los gallos, fue la perdición de ese alemán, y que es lo que lo lleva justamente a la muerte. Es decir, es otra isla, no es la isla, Margarita es una isla que tenía zona franca, la gente íbamos a la playa en Margarita a divertirnos, a disfrutar de sus bondades. Esa es la isla que todo el mundo más o menos conoce, y claro que tiene su historia. Allí hubo una famosa batalla en el siglo XIX, en el contexto de la independencia. Allí, por cierto, allí estuvo Enrique Bernardo Núñez, el autor de Cubagua, como secretario de Manuel Díaz Rodríguez, cuando Manuel Díaz Rodríguez era presidente del Estado Nueva Esparta. Estamos hablando de la época de Gómez, y allí fue donde a Enrique Bernardo Núñez se le ocurrió escribir Cubagua. Bueno, este dato anecdótico así para que no lo olviden. Esa isla, ¿verdad? Tenía una historia como secreta, que es la que cuenta la otra isla, que también conoció la fortuna de ser leída y reeditada varias veces, porque es una historia interesante, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que venía ocurriendo en el país. Falque, 2004, 2005 La otra isla, y en el 2006 se gana el concurso Biblioteca Herralde, el premio Herralde de novela, no biblioteca, el premio Herralde de novela. Se gana Alberto Barrera Tisca ese premio con una novela que se llama La enfermedad, que algunos colegas se han dejado llevar así como dirán ahorita que yo me estoy dejando llevar por una lectura simbólica de Falque como una muestra de cómo no se pueden hacer las cosas, cómo no se deben hacer las cosas, perdón, para tratar de demoler un gobierno. Bueno, algunos se dejaron llevar hablando de la enfermedad, señalando que la enfermedad era una novela que mostraba la enfermedad de Venezuela. Nada, en esa novela no hay nada que tenga que ver con eso. Mire, hay trabajos que señalan, claro, tú lees esos trabajos y tú sabes, ya, uno va, así como cuando uno tiene una parcialidad deportiva por un equipo, uno sabe quién es el jugador que va a meter el gol, o el beisbolista que es posible que tire un jonrón. Así es en la literatura y en la investigación.
Uno sabe y dice, bueno, uno lo lee. ¿Por qué? Porque si uno quiere ser responsable y mantener la credibilidad, uno tiene que leer todo lo que tenga que ver con su campo de trabajo, forzosamente. Si quiere ser, o sea, la única manera de lograr alcanzar, bueno, esta es mi idea, perdón, de alcanzar algún reconocimiento en la crítica es leer todo lo de la crítica que se haga en tu área de investigación. Así el que lo haga no sea un investigador profesional, no importa. Bueno, hay el trabajo que ven a la enfermedad como una enfermedad del país. No, ahí no hay nada de eso. Es una novela muy bella desde el punto de vista de la incomunicación que se produce entre un padre y un hijo a propósito de la enfermedad del padre y de la enfermedad también tratada con otro paciente que tiene una enfermedad de comunicación a través de la escritura. Eso es lo que está allí en esa novela. La novela se gana el premio Herralde de novela. Y entonces lo que le escuché yo a Nelson Osorio en el CELAR se repotenció, pero ya no por Nelson Osorio, por gente que decía, bueno, ahora sí, vamos a leer literatura venezolana porque ya tenemos un autor en anagrama, ya tenemos dos, por lo menos, está Michelle también Roche, que también está publicada en anagrama, y Alberto. Entonces, bueno, la gente pensaba que iba a haber una especie otra vez de... No, los autores trabajan sobre la base de su poética y van produciendo. Bueno, esta novela también muestra que la literatura tenía, la narrativa sobre todo, tenía cierta atención en el país y quizá puertas afuera. Luego, en el 2008, se publica la segunda novela de Zuniaga que se llama El pasajero de Truman. Y allí sí podríamos decir que la enfermedad del poder queda retratada, porque esta novela del 2008 cuenta un periodo, es histórica también, fíjense, Falque, histórica. La que estoy mencionando, histórica. Ni la enfermedad ni la otra isla son novelas históricas, son novelas que cuentan otros asuntos y están ancladas en otras realidades. En El pasajero de Truman se cuenta un periodo de la historia venezolana que ha sido como una herida, para citar un título de mi colega lamentablemente fallecida, Violeta Rojo. Una de las heridas de la literatura venezolana y del imaginario venezolano es el periodo del año 45, cuando se produce el golpe de Estado contra Medina Angarita. Bueno, en ese contexto, ¿verdad? La novela de Zuniaga rescata ese episodio histórico. Y es que en ese momento se iban a producir, en Venezuela en ese momento no había elecciones directas, había elecciones como de segundo grado, y se suponía que el presidente podía proponer a su reemplazo y votaba el Congreso, qué sé yo. No soy experto en el asunto, pero lo que he investigado va por allí. Digo, no soy experto en el asunto de las votaciones y eso. El hecho es que el candidato que todos querían y que había ganado el consenso de las varias fuerzas políticas era un diplomático que había vivido mucho tiempo fuera de Venezuela, que se llamó Diógenes Escalante. Escalante era el candidato ideal, andino, como Samuel. Andino, Samuel es un alumno que conocí aquí, que es de los Andes. Andino, y bueno, tenía andino porque en Venezuela el poder andino, esa es otra historia, tuvo mucha repercusión. El hecho es que el candidato ideal era él. Y él estaba pues ganado al asunto para asumir la presidencia de Venezuela. Pero ¿qué ocurre? Bueno, que la vida siempre te da bofetones y tú no estás donde tú quieres ni donde puedes, sino donde te toca. Y a él le tocó estar allí en el momento cuando se le desarrolla una enfermedad mental y enloquece en los días previos, en los meses previos de que se produzca el reemplazo del presidente, enloquece, se volvió loco Escalante, se enloqueció y eso hizo que el país entrara políticamente en unas situaciones lamentables que luego llevarían, pues por supuesto, llevarían luego después sí, a una elección directa que ocurrió cuando ganó Gallegos, pero después al golpe de Gallegos y la historia del resto político, del resto de la historia de la Venezuela contemporánea.
Bueno, enloquece, eso es lo que cuenta la novela. La novela cuenta cómo enloquece Escalante y está narrada desde la perspectiva histórica de dos figuras que existieron, que participaron y tuvieron un vínculo cercano. El secretario de toda la vida de Diógenes Escalante, que vivió con él y estuvo cuando él era diplomático fuera del país, en varios sitios, y el secretario que contrató a Escalante en el momento cuando llegó a Venezuela, quien después terminó siendo, por estas bofetadas del destino, terminó siendo presidente provisional de Venezuela cuando a Carlos Andrés lo defenestran en su segundo mandato, que es, estoy hablando de Ramón J. Velázquez, era secretario de Escalante en ese momento y él es un testigo de excepción y entonces en la novela de Zuniaga se pone a hablar con nombres cambiados. A el secretario eterno, al asistente de Escalante, empiezan ellos a hablar en una quinta, ¿cómo le llaman aquí? En un chalet, en un barrio de Caracas, un barrio de clase alta, en Altamira, se reúnen ellos dos y están hablando de ese episodio que cambió la historia de Venezuela. Eso es lo que cuenta la novela. Y la novela tuvo mucha repercusión, porque la gente leía esta novela para recordar, rescatar o aprender, entonces, un episodio importante de la historia venezolana. En algún momento en el papel literario del diario El Nacional, que es un suplemento de mucha tradición en Venezuela, se contó que en Margarita, que es la tierra natal de Francisco Zuniaga, un domingo, quien hacía el reportaje, el que estaba en la playa en unas vacaciones, caminando por allí, y se sorprendió de que caminando por la playa, una isla tropical, debajo de su sombrilla, sus paraguas, qué sé yo, había gente leyendo El pasajero de Truman en Margarita, claro, porque la novela sí tuvo mucha repercusión y causó un fenómeno como de rescate, que no funcionó para los que se montaron en ese riel, no funcionó para todos, pero en ese momento esa novela sí tuvo una repercusión. Entonces, fíjense, ese fenómeno, ¿verdad? El fenómeno de Falque, la otra isla, la enfermedad y luego el pasajero de Truman marca de algún modo la primera década del siglo XXI, junto con el supuesto boom de la narrativa, la llegada a Venezuela o la repotenciación, porque ya existían, de casas editoriales que empezaron a publicar ensayos, trabajos periodísticos y también narrativa de venezolanos y sobre Venezuela, marca ese primer periodo, ese laxo. Pero, ¿qué otra cosa ocurre? Bueno, ocurre que también aparecen otras novelas importantes. Se produce un fenómeno interesante y es que narradores que estaban olvidados en los noventas se repotencian sus poéticas, su proyecto narrativo. Es el caso, por ejemplo, de un escritor bastante interesante, pero quizá que requiere mayor promoción, que es el caso de Ruby Guerra, que había empezado a publicar en el año 86. El primer libro de Ruby se llama El Avatar y apareció en el 86 en una editorial. Recuerden que en esas fechas publicaban, todo el mundo publicaba, una editorial de una universidad de Oriente, pero luego Ruby ha mantenido una carrera como narrador importante hasta el día de hoy. Bueno, Ruby Guerra luego es repotenciado en la primera década del siglo XXI, pero también es repotenciado Miguel Gómez, cuyo primer libro había aparecido en 1987. Es repotenciado otro gran escritor que en el año 2007 publica una novela que lo repotencia. La novela se llama Puntos de Sutura, me refiero a Oscar Marcano, y son otra vez, digamos, mencionados y adquieren resonancia los dos autores que viven en España hace casi 30 años y que tienen el mismo nombre, pero no el mismo apellido, Juan Carlos Chirinos y Juan Carlos Méndez Guedes. ¿Por qué digo que son repotenciados? Bueno, porque comenzó a darse no sé si llamarlo un fenómeno curioso, un interés, un interés por nuestra narrativa a propósito de lo que estábamos viviendo.
Les diré que en los años 90 en Venezuela, muy pocos colegas de literatura, pocos críticos, se ocupaban de la narrativa venezolana, pocos, porque no era el tema, digamos, más vistoso quizá para labrarse. Estas son especulaciones mías, las asumo con plena responsabilidad. Quizá no había, digamos, para labrarse un camino crítico o académico, quizá era más interesante estudiar otros fenómenos legítimamente importantes de América Latina, como el boom o algunos autores interesantes, no sé, autores como Manuel Puig, por ejemplo, o estudiar a algún autor emergente de otro contexto, o estudiar la crónica latinoamericana, que ya en ese momento estaba adquiriendo cierta notoriedad, no que se inventó allí, pero estaba adquiriendo cierta notoriedad, como veremos también en el siglo XXI en Venezuela. Entonces los colegas no solían estudiar narrativa venezolana. Uno que otro, había simposios, sí, había simposios y congresos de literatura venezolana, pero siempre éramos los mismos, siempre. Un fenómeno endogámico, si quiere. Y uno estudia lo que le viene en gana, porque la literatura, si es algo, es democrática. A lo mejor no es democrática luego cuando publican un libro y no te dan los royalties al tiempo. Bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, pero no se estudiaba. Ocurre un fenómeno de revalorizar ya en el siglo XXI por el contexto en el cual estábamos viviendo la narrativa venezolana. Y entonces empieza, y la historia, y la sociología, y la antropología. Entonces empieza a haber una repercusión de trabajos sobre qué había reflejado la narrativa venezolana de esto que estábamos viviendo, el caudillismo, la idea de que Bolívar era el non plus ultra de todo el pensamiento universal. ¿Quién inventó la arepa? Simón Bolívar. ¿Quién inventó el Arauca vibrador? Bueno, otro, pero Simón Bolívar fue quien dio el plan. ¿Quién imaginó, claro, sí, la Unión de las Repúblicas? Sí, Bolívar, pero ¿quién enseñó a tejer? Bolívar, todo era Bolívar. Entonces empezaron a producirse una serie de trabajos que miraban por qué habíamos llegado a esto. ¿Cómo era posible que viejas formas como el militarismo, aparentemente abandonadas, reaparecían en la Venezuela del siglo XXI? Cuando ya teníamos internet, teníamos progreso, había otras cosas interesantes. ¿Cómo llegamos a esto? Entonces, claro, eso produjo también una mirada. Yo conozco ya, algunos han desaparecido porque conocí muchos colegas que se empezaron a interesar por la literatura venezolana en general, en el contexto ya del siglo XXI. Y otros que fueron cambiando poco a poco de intereses, porque sí, había que ver, porque vivíamos allí, vivíamos el fenómeno diariamente, un fenómeno que tú habías leído y estudiado en los manuales de mediados del siglo XX o que sabías por libros históricos, cuando lo tenías allí. Saliendo de tu casa ya te encontrabas con una posibilidad de un viaje en el tiempo. Las comunas, los jardineros, en los apartamentos podías cultivar, no sé, tomates, podías criar una gallina en los gallineros verticales, eso es lo que quería decir al principio, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, empezó la mirada a cambiar. Entonces empezamos a observar que efectivamente aparecen muchos trabajos y entonces por eso que también algunas editoriales se interesan por publicar a esos autores, algunos de los cuales Rui Guerra había hablado un poco de esto, pero al revés, Rui Guerra tiene un libro que se llama El mar invisible, donde hay curiosamente un relato donde él cuenta cómo es posible o cómo había la posibilidad de que un personaje quisiera, por fuerza de su voluntad propia, volver a un mundo primitivo. Todavía no se hablaba del cambio climático ni de la conservación de la naturaleza, pero él ya, el libro es como del 90 y
97 sería, ya no recuerdo la fecha. En El Mar Invisible él cuenta el viaje al revés de un ingeniero que vive en Caracas, pero él no quiere separarse de todo eso y se va a vivir a la precariedad de la provincia venezolana. Entonces, bueno, ya eso estaba allí en latente. Ya Ruby lo estaba como adelantando desde el punto de vista, digamos, simbólico. En el 97, 1997, Juan Carlos Méndez Guedes, yo siempre digo que fue premonitorio, publica su primera novela en una editorial alternativa, Troya Editorial. La novela se llama Retrato de Abel con Isla Volcánica al fondo. Y en esa novela él retrata el golpe de Estado del 27 de noviembre de 2000, del 1992. Pero lo interesante es que el personaje decide abandonar el país. Dice, me voy. Ya también había publicado un cuento que se llama El último que se vaya. Ya como que preveía, claro, ustedes saben que hay una idea que nació con el romanticismo, pero que a lo mejor funciona, que es que dicen que los autores, los poetas, los narradores, los dramaturgos a veces se adelantan a cosas que huelen como una antena, no sé, en el contexto. Probablemente. El hecho es que en esa novela ya se anuncia lo que luego sería la diáspora, por ejemplo, en esta novela del año 97. Entonces, hubo un regreso o un reenfoque de los estudios sobre narrativa venezolana y sobre literatura venezolana en general. Un fenómeno que quizá pues tiene que ver con esto. Voy a decir una cosa más que es muy anecdótica. En el año 2001 se hizo un congreso, creo que era el 2001. Bueno, se hizo un congreso en la Universidad Simón Bolívar que se llamaba Litera Escena, a lo mejor lo buscas por ahí, no sé si fue en el 2001 o en el 2010, ya no me acuerdo. Se hizo un congreso. Ah, puede ser en el 2010, claro, porque ya se había publicado Falque y el que lo dijo fue Federico Vegas. Federico Vegas en ese congreso donde había, casi todos éramos investigadores y había también narradores, dijo que efectivamente que él le debía a la situación política de Venezuela el ser escritor. Él había escrito libros de ensayo y había escrito algunos libros de cuentos antes, pero con Falque se convierte en lo que hoy día es un escritor representativo de este periodo. Sería en el 2010-2011. Litera Escena se llama el Congreso. Entonces, efectivamente, el contexto hizo que se removieran muchas cosas, viejos fantasmas de la historia venezolana, pero también reenfoque a ver qué dice la literatura de esto. ¿Hay algún personaje que cuente estas cosas? Pues sí, se descubrió que sí. Otro fenómeno eh, de este primer periodo, por decirlo de algún modo, esta primera década, es la aparición de lo que hoy día es como una punta de lanza para algunos narradores, que es lo gótico. Lo gótico, a veces mediado por Lovecraft, un autor norteamericano muy famoso, o por otra vía que tiene que ver con lo vampírico, qué sé yo. Bueno, la novela de Michel Roche, la novela publicada ya en el 23, 20, por ahí, ya sabré la fecha. La novela de Michel Roche es una novela donde el tema vampírico aparece, pero ya volveré a ella. Pero ya había aparecido eso en los 90. Por ejemplo, en la narrativa de Juan Carlos Chirinos. Ya Juan Carlos Chirinos experimentaba con lo gótico en sus primeros cuentos. Y luego él es uno de quienes más se ha preocupado por eso, porque es parte de su estética, de su poética y lo utiliza en su novela Los cielos de Curumo, lo utiliza Renace en la sombra, una novela más reciente, lo utiliza en la más cercana, recién salida, casi que del horno, el informe sobre Clara, lo utiliza constantemente. Pero también lo utiliza otro narrador, Rui Guerra. Rui Guerra tiene un cuento dedicado a Lovecraft que aparece en un libro que se llama Partir, publicado por una editorial alternativa, por la editorial también Troya,
donde efectivamente ya esto aparece como un elemento importante. Y en la novela que citaba ayer, publicada también por Troya Editorial, y no es que Troya haya sido una editorial que se encargaba de publicar solamente cosas góticas o vinculadas o cercanas a esto. En la novela Exilio en Barbary de Israel Centeno aparece el tema gótico, incluso se nombra Lovecraft. Y ya decía ayer que el mismo Centeno en el año 2000 publicó un libro con 4 cuentos titulado Criaturas de la Noche, que tiene este fenómeno. Por cierto, Criaturas de la Noche es lo que lee Pedro Álamo, uno de los protagonistas de la novela The Night. Ya llegaremos ahí. En fin, que lo dije ayer también. Entonces lo gótico ya venía como una posible explicación. Primero aparece como un tema mm, accesorio en algunos. Diré más, eh, hay que reivindicar y decir las cosas. Chirinos es uno de los primeros que comienza a utilizar los videojuegos y lo tecnológico en su narrativa. Ya en su primer libro de cuentos, Leerse los gatos, ya aparece esto. Específicamente en un cuento que se llama Príncipe de Persia, que yo recuerdo que era un juego de video y yo no soy experto en el mundo del video. Me costó muchísimo leer la novela de Junot Díaz, La vida maravillosa de Oscar Wilde, porque el protagonista, un muchacho grandote, dominicano, un poco nerd, se la pasaba jugando videojuegos y en cada página yo tenía que meterme en internet para ver qué juego era. En fin, pero ya Chirinos hablaba de esto. Muy bien, entonces fíjense que lo gótico aparece ya venía circulando, porque es que ahora Centeno y también de algún modo Rodrigo Blanco utilizan esto como una posible explicación de lo que es Caracas, una ciudad como gótica. Eso aparece también en varios cuentistas del período que ya irán saliendo. Eh, entonces hay un enfoque que se dirige al estudio de la literatura venezolana, aparecen estos autores, ya dije, Oscar Marcano, por ejemplo, en Punto de Sutura, Oscar Marcano utiliza la estrategia que es muy típica de él, del viaje del protagonista, ahí no se habla nada del contexto social. Más bien, son novelas que tienen el enfoque, la focalización en el narrador, que es un personaje que siempre está buscando como su lugar en el mundo. Y con una prosa, que es una de las cosas más destacables y más que uno más disfruta en Oscar Marcano, una prosa plástica, pero realmente digna de ser considerada magistral. Bueno, ahí en esa novela, él lo que cuenta es justamente la búsqueda espiritual, si quieren, del personaje en Estados Unidos, en Venezuela, una novela que luego él escribe, yo me imagino que escribe constantemente, sí, porque esa prosa no nace así de la nada. Escribe y publica, escribe de amor constantemente, pero publica lento. Su última novela, de la cual hablaremos en la última sesión seguramente, Los Inmateriales, también es otra cosa. Ahí no aparece y esa novela tiene que ver con un grupo de novelas que yo agrupo digamos, en una línea que busca rescatar cosas del pasado del país, pero de otro país que ya no tenemos y no nostálgicamente. Después lo retomaremos en otra sesión. ¿Qué otra cosa ocurre en este primer momento? Bueno, eh, estos autores, Miguel Gómez, que también lo cité, Miguel Gómez también, que escribe básicamente cuentos y novelas breves, ya ha escrito novelas propiamente tales, también utiliza la narrativa como una exploración de carácter cultural porque sus personajes, sí, él sí habla, a veces cita algo que tiene que ver con el país, pero realmente el foco está dirigido a explicar las relaciones interpersonales de las parejas o de los colegas que trabajan en una universidad o que viven siendo, por ejemplo, caraqueño, pero también portugués, pero también un poco español, y bilingüe o trilingüe o políglota, estos personajes, cómo se comportan y cómo tratan de adaptarse a esas realidades y todo lo que eso conlleva. Además,
se lo dije una vez, de una cosa curiosísima que ocurre en Miguel Gómez, él sabe que es parte de su poética, que es que siempre aparecen animales extraños en su narrativa. Un venado que se atraviesa en una carretera y el conductor lo golpea, un esposo que se queda solo en casa y escucha unos extraños ruidos y resulta que era un pájaro que estaba metido entre las paredes que sirven de aislante para el invierno, un personaje que va a abrir el cubo de basura y ve que hay una suerte de armadillo muerto. Bueno, en fin, son obsesiones que pueden tener luego una explicación. Ocurre entonces que estos primeros 10 años, hasta el 2010, ¿verdad? Dan cuenta de este fenómeno que he mencionado, de estas cuatro piezas novelísticas, de estos autores que de algún modo reflotan porque se atiende una mirada sobre ellos, y en los casos de Chirinos y Méndez Guedes que también comienzan otra vez a ser retrabajados. Se les trabajaba, pero ahora se atienden más porque claro, ya va a comenzar la diáspora y algunos confunden, algunos ingenuos o incautos confunden y piensan que Gómez, Chirinos y Mendeguedes son parte también de esa diáspora. No, salieron hace mucho tiempo de Venezuela, pero nunca se han desligado. Y de hecho, mucho de su imaginario está anclado en el país. Por ejemplo, en el año 2000 Méndez Guedes publica una novela, se llama Árbol de Luna, y en Árbol de Luna aparecen, la novela está ambientada en los años, como hacia mediados de los años 90. Allí aparece un grupo de militares que se alzó contra, contra el sistema político venezolano, pero aparecen divertidamente retratados como una especie de bailarines que en las fiestas primero no comen nada, solamente llevan sus latitas de atún, las destapan, se las comen ellos mismos y de repente cuando ponen, creo que es numerado, viva la numeración, se ponen a bailar. Bueno, ese es un poco el retrato que él da y un retrato descarnado sobre lo que tenían en la cabeza. Dígame, ¿me iba a preguntar algo? Así pensé que me iba a preguntar algo. Árbol de Luna se llama la novela. Entonces, claro, se repotencian, se comienzan a releer o a leer por primera vez estos autores, de los cuales ya diré otras cosas más adelante. Y luego, eh, mientras está pasando todo esto, pues del otro lado también se está escribiendo y muchos autores totalmente desconocidos, a veces sin el instrumental necesario para componer, pues no tienen cabida en las editoriales del Estado y se les permite porque populistamente se les abren las puertas y entonces empiezan a publicar cosas que no trascienden mucho, pero están allí. Algunos son rescatados, como por ejemplo Mauricio Odremán, ya murió, que es un autor que fue uno de los primeros que en Venezuela por los años 70, 80 practicó un tipo de ciencia ficción muy particular. Por ejemplo, bueno, lo republicaron en El perro y la rana. También en El perro y la rana publicaron autores ya que forman parte de la tradición venezolana, como Pedro Emilio Col, se publicó a Pedro Emilio Col, se han publicado, porque la pueden bajar de las redes. Usted se mete en las redes y ahí baja los libros sin ningún problema, porque es parte de la filosofía, salvo parte de la filosofía, digo, del establishment, salvo los libros, algunos libros de biblioteca Ayacucho que no los puedes bajar. Puedes bajar, no sé, literatura del México antiguo, sí, lo bajas, perfecto. Pero algunos que creo que tienen quizás mayor valor crematístico no lo puedes bajar. Tienes que hacer trampas por otro lado, meterte en otra página argentina, qué sé yo. Y a veces tampoco puedes. El hecho es que, bueno, del otro lado se estaba produciendo también una narrativa mm, variopinta. Y algunos autores reconocidos, como Wilfredo Machado, como Armando José Sequera, publican allí también sus obras anteriores, las republican y empiezan a publicar también cosas más o menos nuevas, o en Monte Ávila, pero no tienen mucha repercusión del lado crítico que se ocupa de la narrativa, como estoy haciendo yo acá en este momento, ni siquiera del lado, digamos, chavista.
No se ocupan, ellos publican y parece que les bastase, seguramente les basta con publicar y no promover ni nada. A veces eso también ocurre en el lado privado, pero bueno. Y comienza a aparecer una necesidad, sobre todo después del año 2002, cuando se produce también el paro petrolero, que fue una estrategia que aplicaron algunos opositores vinculados también con la patronal y con los trabajadores, el paro petrolero para que definitivamente al gobierno de Chávez y bueno, darle el traste y convocar nuevas elecciones. En el contexto del paro petrolero, el país se paró. Era como cuando la pandemia, que todo el mundo se quedaba en su casa, bueno, así la gente no iba a trabajar, los canales de televisión no pasaban publicidad, como un blanqueo, pero no ocurrió nada. Es decir, Chávez se mantuvo en el poder porque buscó alianzas. Bueno, ya Chávez había votado a un montón de empleados de la petrolera, todo esto en el 2002, había votado públicamente en una cadena de televisión que recuerdan que eran larguísimas. Bueno, él votó a la plantilla mayor, media y casi que menor de Petróleos de Venezuela, que era la compañía que explotaba el petróleo. Todo eso ocurre en ese contexto y el paro petrolero pues detiene el país. En ese contexto, algunos autores lo han contado ellos. No es que lo he investigado, no, lo he investigado porque leo los prólogos que se autopublicaron y lo hicieron. Se encerraron pues en su casa apoyando el paro petrolero porque tenían, no sé, tenían alguna capacidad económica y contaron en esos prólogos que bueno, que allí aburridos, bueno, se pusieron a escribir cosas que le venían a la cabeza o historias que le recordaba su pasado. Uno incluso llegó a contar en un prólogo que, que él nunca había, porque era el dueño de una empresa, nunca había escrito en una computadora y aprendió a escribir en la computadora. Se compró un diccionario y empezó a escribir. Y después se convirtió en un narrador, y es un narrador que ha publicado. Claro, es un narrador tardío en el sentido de que, bueno, despuntó, descubrió la literatura en un momento muy particular de la historia venezolana. Varios casos ocurrieron así. Otros que se inscribieron en talleres literarios de esa época porque proliferaron, porque todo el mundo quería contar su cuento de cómo lo había afectado la revolución bolivariana, todos. Si perdí el empleo, si me botaron del trabajo porque dije algo, si no puedo comprar tales y cuales cosas, si caminando por el centro de la ciudad de Caracas pasé por una famosa esquina que se llamaba la esquina caliente y había un grupo allí de defensores del chavismo y me dieron una paliza, me apalizaron, palabra que me gusta como la utilizan aquí. Esas cosas pasaban. Entonces, todo el mundo quería contar su propia experiencia. Y entonces, claro, hubo un auge, sí, de clubes de lectura, de talleres de literatura, y la gente empezó a escribir y a publicar de propia cuenta o a mandar para concurso, y esa dinámica se mantuvo en ese lapso, ¿no? Y empezaron a aparecer lo que yo he llamado repentistas, de los cuales también diré algunas cosas luego. Un repentista para mí es un autor que sin tener el instrumental básico, rudimentario para escribir una novela o un cuento, sin embargo la escriben, porque les basta contener el argumento. Quiero contar cómo me despidieron del trabajo. ¿Y dónde trabajas tú? En el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y entonces me botaron de allí porque no quise ir a una marcha. Entonces voy a escribir un cuento. Y escribía y publicaba. Del otro lado también, porque del otro lado, como estaban abiertas las puertas, cualquiera decía, yo quiero escribir un cuento de mi parroquia. En Venezuela, los barrios se les llama parroquia. Bueno, hay diferencias también socioculturales que no voy a entrar a detallar. Voy a escribir en la historia de mi barrio, de La Vega, un barrio un poco populoso y un tanto marginal de Caracas. Entonces, bueno, sí, escribe y te publicaban en una colección ahí en El Perro y la Rata. Eso pasaba también. Pero del otro lado, bueno, la gente que tenía dinero se autopublicaba. Hoy día eso es más natural, más normal. Y empezaron a aparecer repentistas que, bueno, publicaban un cuento o una novela solo para denunciar la situación
social, política venezolana que los había afectado particularmente. Es decir, cómo la revolución bolivariana me ha tratado a mí, o cómo ha tratado al país, o lo que yo veo. Algunos de esos repentistas sí tienen otras profesiones y son conocidos en el mundo cultural venezolano o en el mundo de la televisión. Y han escrito novelas que tienen fallas estructurales, que yo sé que estas cosas pueden sonar como un gesto poco noble o poco solidario con esa gente que quiere manifestar lo que siente el dolor, porque a todos nos ha afectado. El dolor que sienten por lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Venezuela. Pero eso no obsta para que uno que hace un trabajo profesional diga cómo son las cosas. Yo no me atrevería yo no me atrevería a menos de que tenga una guerra, a operar a nadie, a operarla, a sacarle una muela, no sé, como en la película El Náufrago. Yo no haría eso. O sea, yo no me atrevería a invadir un territorio que no conozco. Lo que ocurre con la literatura, siempre se ha dicho, es que, claro, como hablamos una lengua materna, cualquiera ingenuamente puede pensar que yo puedo escribir una novela porque yo sé lo que es una novela porque las he leído, ¿verdad? Y la voy a escribir. Yo sé que puede sonar poco solidario y puede sonar un poco feo que lo diga en público, pero es que hay que decir las cosas, porque los entuertos no se arreglan solos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos autores repentistas, como yo los llamo, son aquellos autores que, bueno, han publicado novelas o cuentos donde lo importante es la denuncia que hacen sobre la situación del país. La falta de comida, la represión, que son temas, sí, que nos afectan. Pero ¿por qué no escriben un ensayo? Ah, porque es más difícil. Para escribir un ensayo, aunque el ensayo es un género creativo, tú te tienes que sentar a investigar algunas cosas, alguna referencia, algún dato. En cambio, una novela o un cuento, no, porque bueno, porque es mi lengua materna y yo lo puedo decir así y yo puedo pagar y que me publique. ¿Eso ha afectado o no ha afectado a el desarrollo de la literatura o el impacto? Bueno, yo diría que en algunos contextos sí y en otros no. Porque claro, el lector consecuente se da cuenta de inmediato cuando se enfrenta a un texto y se da cuenta, no, esto no tiene, esto está como mal escrito, esto no entiendo, estos diálogos, ¿quién habla así? Es decir, uno se da cuenta de inmediato y no tiene que tener formación literaria. Entonces, eso es un fenómeno que ha ocurrido, seguramente ha ocurrido en otros contextos culturales donde han vivido situaciones particulares. También por eso, en este lapso, a partir de esta primera década, comenzaron también a aparecer muchos diarios. Alfonso Reyes, hace muchos años, en un viejo trabajo, un escritor mexicano conocidísimo, ensayista, crítico, decía que en América Latina no éramos muy dados al diarismo y que él recordaba, decía, menciona algunos y mencionaba el diario de Rufino Blanco Fombona, me acuerdo de ese texto. Bueno, en Venezuela ahora se han puesto, digamos, a circular muchos diarios de escritores, algunos escritores consagrados que escriben lo que básicamente de escritores, pero también aparecen muchas crónicas, que es un fenómeno también de este momento, muchas crónicas de gente que, bueno, que cuenta lo que le ha ocurrido como producto básicamente a veces de talleres que, sobre todo en la pandemia, florecieron mucho esos talleres, ¿no? Primero por WhatsApp y luego ya por Zoom y por Google Meet, qué sé yo. Decía que, bueno, ha aparecido una tendencia a hacer muchos diarios, memorias, eso está ocurriendo, porque claro, que la gente quiere contar lo que ha sido este desastre, este acabose con un tipo de vida que teníamos, que tuvimos y que desapareció. Pero eso no quiere decir, repito, que uno no tenga que decir las cosas que cree que están ocurriendo, pues. Y hay muchos autores que figuran, sí, en un recuento bibliográfico los tienes que meter. Si tú eres un tipo serio y estás haciendo una investigación, aparecen. ¿Por qué? Bueno, porque publicó una novela o un volumen de cuentos. Que él tiene defecto, bueno, pero está publicado. Del otro lado, por cierto, que un libro dirán que soy sesgado porque no doy, ya los daré más adelante, no doy títulos y nombres específicos de estos repentistas, ya los daré. Del otro lado, un famoso comunicador que tiene un programa de televisión en la televisión del Estado. El programa realmente
asqueroso, por decirlo menor, que él se llama Mario Silva. Bueno, él tiene un libro de cuentos publicado, El perro y la rana, se llama Josefina se arrechó y otros cuentos. En Venezuela la palabra arrechó es que se violentó, se puso bravo, se cabrió, como dicen aquí. Bueno, bueno, está publicado, y chévere, pues está bien. De este lado también, digamos de este lado, yo digo de este lado y de aquel lado, y me entienden perfectamente a qué me estoy refiriendo. Para cerrar este lapso, en el 2010 ocurre otro fenómeno, puros fenómenos, ¿verdad? Bueno, como la literatura. Una institución convoca un concurso de novela con el nombre de Arturo Uslar Pietri y se gana el concurso un autor que nadie conocía. O sea, lo conocían algunos que se metían en las redes porque tenía un blog, se llamaba Lautaro, el que hacía el blog. Bueno, me estoy refiriendo a Eduardo Sánchez Rugeles, que en 2010 se gana ese concurso y además queda de finalista con otra novela. Se gana ese concurso con una novela titulada Blue Label, Etiqueta Azul. Esa novela también fue un impacto, porque esa novela recogía un momento histórico particular de la vida venezolana. Y es que la novela cuenta el viaje que hace una pareja de chicos muy jóvenes desde Caracas a Mérida para tratar de ella localizar. Ella lo invita a él, el muchacho era, bueno, terminan haciéndose como pareja, y también iba otro en el carro, Vladir, creo que se llamaba el otro, un personaje muy divertido, y bueno, ella lo invita y le dice, acompáñame, y entonces se van, eran muy jóvenes, eran chicos de la clase media venezolana, perfectamente identificados con un colegio muy importante de Venezuela, donde suele estudiar colegio religioso la clase media. Ella se embarca en ese viaje para buscar en Mérida, porque sus padres le han dicho que en Mérida vive su abuelo, un abuelo que tenía la nacionalidad francesa. ¿Qué pretende ella? Que el abuelo la reconozca y ella poder conseguir la nacionalidad francesa para irse de Venezuela. Ahí empieza, si quieren, el tema de la diáspora, de esta diáspora, porque en Venezuela ha habido otras diásporas antes que no fueron tan impactantes como esta. Bueno, esa novela impacta por ese contenido, porque esa clase social en ese momento lo que estaba pensando era en irse del país, como en efecto después terminamos saliendo muchos, y además recoge el calco de la oralidad de esos personajes y toda la cultura asociada a ese calco de la oralidad y toda la cultura vinculada con esa clase social. Y por supuesto que aparece en el transcurso del viaje el chavismo, porque es que uno de los personajes tiene un tío que vive en una zona de Venezuela llamada Maracay, que es un militar del chavismo. Y entonces, claro, aparece allí y allí comienza la carrera literaria propiamente tal de Eduardo Sánchez Rugeles, con esta novela que logra lo que ya había ocurrido en Venezuela, y él ha dicho que él tiene, que él le rinde de algún modo tributo a Francisco Maciani con Piedra de Mar, perdón. Ahí aparece el mundo de los jóvenes venezolanos de esa clase social, como en Francisco Maciani. Los jóvenes representados en la narrativa de Francisco Maciani son de clase media. No estoy diciendo con esto que la narrativa tiene que representar personajes populares como hacía en el pasado Gallegos. Pero bueno, de hecho en Venezuela se puede hacer un estudio de qué tipo de narrativa está dirigida o está enfocada o representa, eso ocurre siempre en la literatura, evidentemente, está enfocada en un estrato social determinado. Bueno, Sánchez Rugeles está en ese nicho, pero también está Federico Vegas, Leopoldo Tablante, por citar casos muy puntuales. Entonces, claro, esta novela crea un efecto masivo. La gente, los chicos la compraban, hacían cola para que Eduardo le firmara la novela, y es una novela profundamente juvenil, si quieren, pero también profundamente
contradictora de la situación política del país, cosa que él mantendrá luego en el desarrollo de otra de sus novelas. Lo dejo hasta aquí. Si tienen preguntas, pueden aprovechar y hacerlas. Bueno, y si no, mañana continuamos. A ver, ¿hay preguntas ahí? No. Bueno, hoy no tuve tanto éxito. Bueno, nada, entonces mañana continuamos. Mañana, a los que están en el curso y que tienen que presentar el trabajo, les doy las pautas de lo que van a hacer. Muy bien, pero les doy la pauta después que terminemos la clase. O sea, terminamos el curso, terminamos la sesión, perdón, y les explico. Muy bien. Bueno, los veo mañana.